Hoy iniciamos una sesión teórica que, la verdad, exige dejar bastantes prejuicios en la puerta. Vamos a diseccionar un texto denso, fundamental en la ética antropológica. Hablamos de Moral como estructura, de Xavier Zubiri. Y es un texto que, bueno, requiere un rigor analítico absoluto. Porque quien busque aquí un debate sobre si una acción concreta está bien o mal, se va a llevar una decepción. Claro, hoy no hablamos de moralina. Exacto. Vamos a examinar la ética desde su raíz estrictamente biológica y psicológica. La misión hoy es demostrar, siguiendo a Zubiri, cómo la moralidad no es un adorno social, sino una exigencia anatómica. Una forzosidad, digamos. Básicamente, que el ser humano es moral porque su propia fisiología no le deja otra alternativa. Eso es. Y para llegar ahí, a lo largo de este análisis, vamos a emplear una terminología técnica muy precisa. Hablaremos de habitud, de justeza, de letos. No vamos a edulcorar los términos, pero sí a explicarlos en su contexto para que el esqueleto del argumento quede perfectamente claro. Me parece el enfoque adecuado para este nivel de análisis. A ver, para asentar las bases, el autor nos pide que miremos ese salto evolutivo, ese abismo entre el animal y el ser humano. Y aquí introduce un concepto que es la justeza. Un término clave, sí. Para visualizarlo, imaginemos un termostato. Si la temperatura baja, se dispara la calefacción. Es un bucle cerrado, automático. Pues en el animal ocurre algo análogo. Los estímulos del medio y sus propias capacidades biológicas determinan una respuesta unívoca. Es un ajustamiento perfecto para restablecer el equilibrio. Lo que la tradición escolástica llamaba una determinación ad unum. Ad unum, hacia una sola dirección, exacto. El animal no delibera sobre el estímulo. Su biología ya tiene la respuesta preconfigurada. El león siente hambre, percibe la presa y ataca. No hay un espacio para la duda existencial. Ya, no hay un me lo pienso. Claro. Y aquí entra la cuña que separa al ser humano del resto de especies. Zubiri lo denomina la hiperformalización del organismo humano. Que es una complejidad neurológica tan extrema que rompe ese automatismo, ¿no? Totalmente. Ante un estímulo, el ser humano no emite una respuesta unívoca de forma inmediata. Queda literalmente en suspenso. Queda a la espera. El estímulo llama a la puerta, pero la biología no nos obliga a abrirla de una patada. Ese es el punto. El ser humano queda libre de la dictadura del estímulo. Y ojo con esto, porque esta es la primera dimensión de la libertad humana. No es la libertad como ideal romántico o derecho civil. Es la libertad entendido casi como un déficit biológico. Exactamente. Nuestras estructuras somáticas no nos dan la respuesta hecha. Nos dejan en vilo y nos exigen que nosotros resolvamos ese desajuste. Y al no tener ese ajustamiento automático, necesitamos una herramienta para gestionar ese suspenso. Aquí es donde el texto nos obliga a redefinir qué entendemos por inteligencia. Y hay que olvidar la idea de inteligencia como mero cálculo lógico o raciocinio cognitivo. Claro, no hablamos del cociente intelectual. No, para Zubiri la inteligencia es una necesidad biológica. Es la exigencia de hacerse cargo de la situación. Y a este modo de enfrentarse a las cosas lo llama habitud. La habitud. Me parece fascinante cómo cambia el paradigma. Porque, a ver, para el animal el entorno es solo un medio, una red de estímulos que encienden o apagan respuestas instintivas. El ser humano, el entorno cobra el carácter de realidad. El medio se convierte en mundo. Es una distinción vital. Si hay un ruido fuerte en el bosque, para un ciervo es un puro estímulo de peligro, huida automática. Para el humano, ese ruido se presenta como una realidad que hay que interpretar. Es un depredador, es un trueno. Hay que interpretar qué es eso en la realidad para decidir y no perecer. Exacto. Al animal, los estímulos le dictan lo que hay. Al humano se le presentan como realidades que debe gestionar. Y esto nos empuja directamente a la premisa central de Zubiri, que es la forzosidad de la moral. La forzosidad, un término implacable. Te quita de un plumazo esa idea tan extendida de que uno decide ser moral si quiere ser buena persona. Es que la moralidad no es una aspiración. Estamos obligados a ser morales por nuestras propias estructuras psicobiológicas. Y aquí el autor detalla el paso de la referencia a la preferencia. Entremos en eso porque me parece de una profundidad apabullante. Las tendencias biológicas en nosotros están inconclusas, son meras referencias. Y fíjate que aquí hay una crítica muy rigurosa a las posturas existencialistas clásicas. Pensemos en Heidegger o en la idea de Sartre de que estamos condenados a ser libres, pero entendiendo la libertad como algo suspendido en la nada.
como una angustia ontológica separada de la materia. Eso es. Zubiri, en cambio, ancla la libertad en la biología. La libertad humana no reposa sobre sí misma, reposa sobre la estructura inconclusa de nuestras tendencias. Como el estímulo no desencadena una acción automática, se abre un abanico. Las respuestas posibles se transforman en irrealidades, en escenarios futuros. Y entre esos escenarios el individuo tiene el deber ineludible de elegir. Pasamos de la mera referencia biológica a la preferencia. Y claro, allí ejercemos la segunda dimensión de la libertad para preferir. Pero no se trata de señalar una opción al azar. De esa necesidad de preferir emerge otro concepto estructural, que es el acto de justificar, el justum facere. El ajustamiento. Porque claro, como no venimos ajustados de fábrica a la realidad, tenemos que hacer ese ajustamiento. Y dar cuenta de un acto, justificarlo, no es dar un excuso a posteriori. No es decir, hice esto por tal motivo. No es una disculpa social. Para nada. Justificar es dar razón de la posibilidad que se ha puesto en juego y de la preferencia elegida. Toda elección está dictada en última instancia por la bondad misma de la realidad tal como se nos presenta. O sea, todo acto humano, para ser verdaderamente un acto y no un simple espasmo biológico, necesita justificación estructural. Absolutamente todos, incluso en los escenarios más destructivos. Un crimen terrible, estructuralmente hablando, implica que el sujeto ha operado una preferencia entre diversas posibilidades. Ha tenido que justificar su acto internamente frente a la realidad para poder ejecutarlo. Y este punto nos lleva directos a la gran distinción analítica que articula todo el argumento. Hay que separar categóricamente la moral como estructura de la moral como contenido. Es la distinción cardinal del texto. Imaginemos, para simplificarlo un poco, un ordenador con su hardware físico y su software. La moral como estructura sería el hardware. Es la justificación entendida como el ajustamiento ineludible a la situación fáctica. Es constitutiva. El ser humano es constitutivamente moral. Por tanto, la amoralidad es imposible. Totalmente imposible. Un ser humano amoral no tendría sistema nervioso central. En este plano puramente estructural es donde la frase de Ortega de «somos a la fuerza libres» adquiere su verdadero peso anatómico. Vale. Ese es el hardware. Y sobre eso se instala la moral como contenido, que sería el software. Aquí la justificación es el facere bonum, el hacer el bien. El ajustamiento del acto a una norma ética, ya sea el fin último o la ley natural. Y la clave metodológica aquí es que esta segunda dimensión, la normativa, se monta necesariamente sobre la primera. Se nos exige elegir conforme a normas morales, precisamente porque estamos biológicamente obligados a elegir. No le puedes pedir responsabilidad moral a un termostato, porque no queda en suspenso. Exacto. Y fíjate cómo esta distinción ilumina un concepto que usamos mucho en el día a día, que es la desmoralización. El texto cita a Ortega y Gasset para esto. Es una relectura brillante. Coloquialmente, estar desmoralizado es estar triste o apático. O si alguien es inmoral, pensamos en alguien perverso. Pero desde la óptica de la moral como estructura, estar desmoralizado no es cometer un acto de maldad. Es estar fuera de la propia radical autenticidad. Carecer del tono vital. Eso es, carecer del temple necesario para realizar el ajustamiento estructural. La moral, decía Ortega, no es un suplemento de lujo, es el hombre mismo en su propio quicio. Estar desmoralizado es estar desquiciado, en el sentido literal, de perder el soporte de tu propia realidad. Exactamente. Y para cimentar esta arquitectura, Zubiri traza una genealogía intelectual que es muy exigente. Establece, por ejemplo, una homología con la escolástica. Habla de los jesuitas españoles como Francisco Suárez. El concepto de la moralita sin género, ¿verdad? Sí, el ser moral en común frente a la especificación en lo bueno y lo malo. Para Suárez, y esto enlaza con Santo Tomás de Aquino, hay una vinculación insoslayable entre inteligencia y libertad. La voluntad es la raíz de la libertad, pero la razón es su causa. Claro. Sin la inteligencia para hacerse cargo de la realidad y proyectar posibilidades, la voluntad está ciega, no tiene nada entre lo que preferir. Y si avanzamos a la filosofía moderna, el texto examina a Benedetto Croce, que separaba a la actividad económica como fin particular de la moral como fin universal, o al pensador de Bourdieu, con una distinción muy pertinente entre el right y el ought. El right sería el ajustamiento de facto, ese ajustamiento a la situación, nuestra moral como estructura. Y el ought sería el deber ser,
la exigencia de la ley moral. Ujú. La moral como contenido. Distintos autores intuyeron esta dualidad, pero donde el texto se vuelve metodológicamente implacable es en la crítica a la teoría de los estratos. Esa parte es demoledora. La teoría de los estratos intentaba explicar la ética dividiendo la psicología humana en capas, como si pusiéramos los instintos en la base, las emociones en medio y la razón coronando el conjunto. Un error de categorización brutal, y Zubiri repasa desde la epitimía y la andreía de Platón hasta psicólogos más recientes como Hartmann o el courage du bien de Lessen. Incluso toca el estructuralismo de Merleau-Ponty, ¿Y por qué fracasan metodológicamente todas estas corrientes según el texto? porque intentan deducir la ética aislando funciones psicológicas. Si divides al ser humano en capas estancas, destruyes su unidad radical. La moralidad no es una capa racional que reprime a un estrato animal subyacente. No somos animales con un barniz lógico. No. Somos una unidad innegociable. El ser humano entero se enfrenta a la realidad y está forzado a preferir. Y esto plantea un problema epistemológico muy serio. Si el psicologismo puro fracasa, ¿qué tipo de disciplina es la ética? Entramos en el terreno de la subalternación y la subordinación disciplinar. Un debate académico fundamental. Queda claro que la ética no es una ciencia meramente descriptiva. No es sociología de las costumbres. Pero tampoco es un recetario normativo flotando en el vacío. Exacto. El texto la define como una ciencia especulativamente práctica. Estudia la estructura teóricamente, apoyándose en la biología y la antropología. Eso es la subalternación. Vale. Pero a la vez necesita la subordinación a la metafísica para dotar de contenido a esa moral. Si solo tienes la biología, tienes un formalismo vacío. Tienes la máquina de elegir, pero no la orientación de qué es el ser humano. Y al entender la ética como especulativamente práctica, Zubiri derriba el muro histórico entre teoría y praxis, entre pensar y actuar. Apoyándose en Aristóteles y en José Gauss, argumenta que hacer teoría es la forma suprema de práctica. Porque no teorizamos por un mero pasatiempo intelectual. El ser humano hace teoría por pura indigencia vital, para sobrevivir en la realidad. Mediante la ocupación teorética, el individuo hace su propia esencia ética. Y esto nos conduce directamente a las consecuencias ontológicas de la acción humana, al terreno de la apropiación. Toda acción tiene una vertiente de realización en el mundo, la poiesis, y otra en el propio sujeto. Pongamos un ejemplo extremo. Alguien comete un homicidio. La vertiente fáctica, física, es evidente, pero hay una vertiente interna inexorable. Al elegir la posibilidad del homicidio, el sujeto se apropia de esa posibilidad. Se convierte internamente en un homicida. Así es. La moral es una realidad física que se incorpora al ser. Y aquí llegamos a la definición más rigurosa del ethos. El ethos, junto con conceptos como mos, hexis, virtus y vitium. El ethos es esa segunda naturaleza que construimos sobre nuestra realidad biológica recibida. Y el texto evoca los caracteres de Teofrasto para hacer una distinción técnica que me parece clarificadora. Separa el temperamento del carácter. Fundamental. El temperamento es una realidad biopsíquica, genérica. Puedes nacer con un temperamento colérico o flemático. Pero el carácter, el ethos, es una realidad estrictamente moral e intransferible. Porque no se hereda. El carácter se forja en el acto inexorable de vivir, de justificar elecciones y de apropiarse de esas preferencias. Es la cristalización de nuestra libertad estructural. ¿Qué densidad analítica tiene este planteamiento? Llegando al cierre de este seminario, creo que es vital recapitular la magnitud de lo expuesto. Entender la moral como una estructura biológica ineludible cambia radicalmente la concepción de la agencia humana. Por completo. No se elige ser moral. Estamos arrojados biológicamente a la justificación permanente. Y fíjate, asumiendo este nivel de rigor analítico, creo que hay una interrogante contemporánea que debemos lanzar antes de terminar. Adelante, expongamos esa derivada. Si nuestra fisiología nos condena a la libertad y nos exige hacernos cargo de la realidad, deliberar y preferir para forjar nuestro ethos, ¿qué ocurre hoy en día con la delegación sistemática en inteligencias artificiales y algoritmos predictivos? Es un terreno pantanoso. Ceder la carga de preferir. Exacto. Delegamos qué consumimos, cómo nos movemos, qué decisiones técnicas o incluso médicas se toman. Si cedemos la justificación de nuestras posibilidades a sistemas automatizados, no nos asomamos a una desmoralización antropológica sin precedentes. Desmoralización en el sentido estricto, orteguiano, del que hablábamos.
quedarnos sin quicio. Perder la posesión de nosotros mismos. Si no preferimos y justificamos, vaciamos de contenido nuestra segunda naturaleza. Dejamos de forjar el etos. Es una hipótesis francamente inquietante y un corolario perfecto para el análisis de hoy. Ceder nuestra capacidad de justificación es, en términos de Zubiri, renunciar a lo que nos hace constitutivamente humanos. Una reflexión profunda que dejamos a la audiencia para su propia deliberación. Cerramos aquí esta sesión teórica. Invitamos a asimilar y cuestionar la densidad de estos conceptos, manteniendo siempre este rigor analítico. Hasta el próximo análisis. Un placer, hasta la próxima.